7 de la mañana, 48 minutos, estamos en Radio Forever 92.5, el día de hoy, viernes 7 de septiembre del 2012. Vamos a conversar con el doctor César Montúfar, candidato presidencial por Movimiento Concertación. A la actualidad todavía él sigue siendo asambleísta. Doctor César Montúfar, ¿cuál es su propuesta para lograr la presidencia de la República? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, un gusto enorme estar aquí. Esta es la primera visita que realizo a Guayaquil ya en mi calidad de candidato a la presidencia de la República, y esta es la primera entrevista que doy en Guayaquil, así que creo que comenzamos con pie derecho este camino, que va a ser un camino duro, va a ser un camino difícil, pero va a ser un camino en que nosotros vamos a plantearle al país un modelo distinto, una visión distinta del Ecuador. Nos parece que el socialismo del siglo XXI, que el presidente Correa lo ha liderado y que ahora pareciera que el candidato de las izquierdas pretende reeditar, resucitar, es un modelo fracasado, es una opción que hace del Ecuador, o quiere hacer del Ecuador, o ha convertido al Ecuador en un país estatizado, con un modelo económico en que el Estado es el motor de la economía y la iniciativa privada está absolutamente ahogada. Ahora ser un empresario pequeño, pequeñísimo, mediano, grande es casi un delito. Los emprendedores, las personas que hacen y producen y generan riqueza y plazas de trabajo están acosados por el SRI, por el IES, por el Ministerio de Relaciones Laborales. Un modelo que ha llevado al Ecuador a un centralismo anterior incluso a lo que fueron los procesos de descentralización que se iniciaron con relativo éxito durante la década de los 90 y después y posterior. Y un país que el correísmo mira con una sociedad absolutamente controlada desde el poder, con una opinión pública controlada desde el poder. Nosotros le proponemos un modelo totalmente diferente, un modelo democrático, una democracia plena, un Estado de Derecho en que los ciudadanos tengamos certidumbre de que la justicia no está controlada por la función ejecutiva, ni está controlada por ningún poder. Un país que avance hacia la descentralización verdadera, en que los gobiernos autónomos descentralizados, como ahora los denomina la Constitución, tengan verdaderamente un papel y tengan un rol no dependiente ni controlado por Quito ni la función ejecutiva. Una economía basada en la iniciativa privada. No creemos tampoco que el mercado se puede autorregular, pero sí pensamos que tiene que ser las ganas, la inventiva, la innovación de los ciudadanos la que cree riqueza, cree fuentes de trabajo, y por lo tanto sea esta iniciativa privada el motor de la economía. Y una sociedad de ciudadanos libres, sin miedo a pensar, sin miedo a invertir, sin miedo a trabajar, sin miedo a expresarse libremente, sin miedo a construir el país que queremos. Así que ese es el camino que nosotros vamos a iniciar hoy felices en Guayaquil. Comenzamos hoy en Guayaquil. Ese es el modelo distinto al socialismo del siglo XXI. Nosotros hemos hecho oposición desde el principio. Somos un movimiento que no cree ni en el caudillismo, no cree en que el cambio va a venir de arriba hacia abajo como forma de imposición. Así que vamos a dar esta batalla con optimismo, como digo, con mucha entereza, con firmeza, siempre con argumentos, jamás insultando, porque ese no es nuestro estilo, jamás descalificando, sino proponiéndole al país una visión distinta. Doctor César Montúfar, usted plantea precisamente que llegar a la presidencia en esta circunstancia va a ser muy difícil, usted lo acaba de expresar, pero también en su discurso de posesión ya como candidato a la presidencia, en esta semana en la ciudad de Quito, usted manifestó tres grandes conceptos, que acá yo los tengo resumidos. Dice, esta lucha por la democracia la va a ganar el pueblo ecuatoriano. Segundo, estamos aquí para decir que la inseguridad tiene soluciones. Tercero, la salida del correísmo no vendrá del pasado. Comencemos con esta última. ¿A qué se refiere con que la salida del correísmo no vendrá del pasado? Miren, yo creo que el correísmo y el proyecto del socialismo del siglo XXI sí marcó un antes y un después en la política ecuatoriana, eso es indiscutible. Lamentablemente no es un después para bien, porque el Ecuador, a pesar de la gran bonanza económica, no ha logrado resolver sus problemas. Pero también hay que decir que el pasado anterior al correísmo
no era un paraíso. No es que el Ecuador vivía un estado democrático plenamente. No es que en el Ecuador la justicia no estaba igualmente influida por el poder político y poderes de otro tipo. No es que los problemas de pobreza, de falta de empleo, quizá la inseguridad existía y ahora se ha agravado mucho más en estos últimos años. Pero nosotros no pensamos que el salir de este modelo equivocado implica retornar o reinstaurar el régimen o la idea o el concepto o las instituciones y los liderazgos de la llamada partidocracia. Nosotros pensamos que la salida al correísmo tiene que venir de una propuesta nueva. En mi caso, yo soy una persona que no participé, hice oposición, también me opuse a los gobiernos y al sistema que regía en el Ecuador antes de que Rafael Correa llegara al poder. Igualmente fui opositor al correísmo desde el inicio. Entonces nos parece que por lógica el Ecuador tiene que abrir una puerta hacia el futuro. Tiene que esperar y construir un país en el que los vicios del pasado no se repitan en una versión diferente o renovada con una nueva careta. Nos parece que el Ecuador se merece, y la sociedad ecuatoriana, los ecuatorianos nos merecemos, un país sin las taras del pasado, ni reciente, ni el pasado anterior. Y por lo tanto nosotros les ofrecemos construir una democracia verdadera, un Estado de Derecho, una economía de mercado que sea regulada por el Estado, pero en que la iniciativa privada sea el corazón, el motor, y una sociedad de ciudadanos libres, que no era lo que regía antes de Correa. Indiscutiblemente en estos últimos años el deterioro de las instituciones, de la democracia, el control de la sociedad, este régimen de miedo, la inseguridad que hay en el país es mucho peor, agravadas por políticas equivocadas del gobierno de Rafael Correa. Pero el futuro no está en regresar al pasado, el futuro está en abrir la puerta del futuro del siglo XXI, abrir caminos y liderazgos nuevos, nuevas prácticas políticas, nuevos lenguajes, nuevos discursos, nuevas formas de decir y hacer la política. Esa es nuestra propuesta y por eso es que nosotros nos consideramos una opción absolutamente viable. Pero dentro de esta misma línea, ¿cuál es, por ejemplo, para que la ciudadanía desde ahora comience a sentir, a captar y de pronto a identificarse con su mensaje, su propuesta? ¿Cuáles son las soluciones, por ejemplo, a la inseguridad ciudadana que hoy vive el país cuando tenemos una nueva constitución, nuevas leyes, se está discutiendo el Código Penal, se ha reforzado la infraestructura, la logística de los policías? ¿En dónde está el problema y cuál es la solución? Miren, vamos al tema inseguridad, que me parece que es el tema más grave que vive la sociedad ecuatoriana, agravado por políticas equivocadas de este gobierno. El tema de la inseguridad merece una aproximación, una política que tenga varios componentes. Primero, miren, componente penal. Nadie puede negar que en el Ecuador es necesario no solo tipificar delitos que no están en el actual Código Penal, endurecer algunos de los delitos que existen en casos de delitos execrables o reincidencias. Es necesario endurecimiento de penas para que los delincuentes sepan que les espera una condena que pueden cumplir y que puede, por decirlo de alguna manera, sepultarlos en la cárcel. Y por lo tanto, el miedo sea algo que evite la delincuencia. Pero no solamente con endurecimiento de penas se va a resolver el problema. Es necesario fortalecer a la policía, algo que el gobierno no ha hecho. El gobierno, sobre todo después del 30S, después del 30 de septiembre, por el miedo, por el desconocimiento, por no entender que las políticas de seguridad y el enfrentarlas requiere una policía profesional que siga un proceso de modernización que dure algunos años. Fíjese que el gobierno de Correa, cada vez que ha cambiado el ministro del Interior, antes llamado ministro de Gobierno, ha cambiado absolutamente el plan de modernización de la policía. Nuevas consultorías, más plata. Nuevos proyectos, más plata, que después son interrumpidos del momento que cambia de ministro. No, nosotros creemos en un programa, un proyecto claro de modernización, de profesionalización, de equipamiento de la policía, como un segundo elemento. Pero no solamente endurecimiento de penas y policía, también hay que reformar el sistema de rehabilitación, porque evidentemente, si es que los delincuentes son capturados por la policía y van a las cárceles que son más bien unas escuelas del delito, antes que verdaderos sistemas de rehabilitación social, como dice la Constitución, y ha sido la tradición ecuatoriana, no ganamos nada. Pero tampoco es solamente eso. Fíjese que en las políticas y en los proyectos de ley, yo estoy en la Comisión de Soberanía y Seguridad en la Asamblea Nacional, que el gobierno ha presentado sobre seguridad,
no se considera el papel de los gobiernos locales, de los gobiernos descentralizados y autónomos, que tienen un papel fundamental. No puede solamente el gobierno central, en una visión absolutamente centralista, pretender resolver el problema de la seguridad si es que no baja al territorio. Y para bajar al territorio necesita la contribución, la incorporación al sistema de seguridad de los gobiernos descentralizados autónomos, de las prefecturas y sobre todo de las alcaldías. Pero eso no es todo, porque la política de seguridad requiere también la participación de la sociedad, porque mucho tiene que ver con el que se establezcan medidas, programas y proyectos de prevención. Entonces nosotros pensamos que es fundamental en el tema de seguridad darle al país una solución integral, una solución integradora, que pasa desde lo penal, lo policial, lo penitenciario, los gobiernos descentralizados autónomos y también la participación de la ciudadanía. Solo así vamos a poder bajar los índices de robo, de secuestros, de asaltos. Y no solamente eso, me olvidaba de un tema adicional, porque al ciudadano le azotan dos cosas adicionalmente. Es necesario reformar la política migratoria. Fíjese, con este concepto de ciudadanía universal, el Ecuador ha abierto sus fronteras. Doctor, correcto con lo que usted plantea y concordante con lo que usted plantea respecto de todos estos temas a los que hay que acometer. Sin embargo, la sociedad se da cuenta que es la impunidad, lamentablemente, la que mayormente contribuye no solamente a la corrupción, sino también a la inseguridad ciudadana que vivimos los ecuatorianos. ¿Qué hacer frente al enunciado que se dijo de que se le metería las manos a la justicia? ¿Qué hacer para corregir esas falencias en el sistema judicial ecuatoriano? Mire, yo creo que evidentemente cuando un gobierno responsable asuma el poder del Estado, una de las principales acciones que tiene que tener un presidente y el nuevo gobierno es inhibirse, abandonar, renunciar a la inveterada costumbre de los políticos ecuatorianos de querer intervenir en la justicia, de querer hacer de la justicia un instrumento de su lucha política, de querer convertir al sistema judicial en una herramienta para avanzar sus intereses personales, particulares, incluso económicos. Los políticos tenemos que renunciar a esa costumbre. Fíjese que la justicia en el Ecuador sencillamente ha cambiado de dueño o de dueños. Eso no quiere decir, y creo que eso es importante también rescatar la tradición y la existencia de, aún en el Ecuador, de jueces probos e independientes, que no han cedido ante el poder de ayer ni al poder de ahora, y que se mantienen con esa actitud. Pero la intención del poder político siempre ha sido tomarse la justicia, para judicializar la política, para avanzar sus intereses económicos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Primero, este renunciamiento, que es un renunciamiento ético y es una actitud que debemos de exigirles a todos los políticos, porque de nada serviría que yo diga ahora, cuando yo sea presidente, yo también le voy a meter la mano a la justicia. Entonces vamos a tener, entonces el país a dónde va, hacia dónde nos conducimos. No, nosotros decimos, nosotros no le vamos a meter la mano a la justicia y vamos a dar todas las condiciones, todas las facilidades, todo el apoyo que sea necesario para que la justicia se reenrumbe desde su propia lógica, para que la función judicial, ganando autonomía, pueda iniciar procesos de depuración, procesos de modernización, procesos que verdaderamente permitan que tengamos una función independiente. Pero para eso son necesarios algunos cambios constitucionales. Por ejemplo, este superpoder que adquirió en la Constitución de Montecristi el Consejo de la Judicatura. Este Consejo de la Judicatura tiene que ser un estamento administrativo que esté sujeto a la Corte Suprema de Justicia, a la que hay que restituir. La justicia, para ser independiente, tiene que controlarse administrativamente a sí misma. No puede ser el Consejo de la Judicatura instrumento del Ejecutivo, como es en este momento, llamado de transición, para modernizar una función judicial independiente. Eso es un absurdo. Tiene que ser dependiente de las políticas que su órgano superior, la Corte Suprema de Justicia, emane a través de este órgano administrativo. Y así te tiene que concebir. Pero hay algo adicional que es fundamental. ¿Se puede corregir, doctor, la ley en este sentido para poner debajo de la Justicia Nacional al Consejo Nacional de la Judicatura? Pero ¿qué va a pasar con los vicios ya introducidos
frente a lo que se ha denunciado ante el país, la forma de la elección de los magistrados de la Corte, de los jueces y de otras autoridades. Tiene que haber una auditoría, control. Tiene que haber una auditoría internacional para poder determinar este proceso de nuevos de selección de jueces y magistrados que está en marcha en este momento. Mire, yo mismo he impugnado varios casos. El caso del juez Juan Paredes, quien dictó sentencia en contra de Diario El Universo, que curiosamente recibió el premio de ser ya elegido como juez titular. Yo pregunto, ¿no hay en el Ecuador abogados, juristas, probos, preparados, que muchos de ellos dejados de lado en concursos como estos, absolutamente amañados? Por decirle un caso particular, tiene que haber una auditoría internacional para que realmente, por eso no puede ser manejado y dirigido desde la función ejecutiva, porque después volveríamos al mismo vicio. Tiene que la justicia autodepurarse, tiene que ser la función judicial autónomamente. Es necesario reformar la Constitución para quitar este poder supremo que tiene el Consejo de la Judicatura, y dentro de una reforma de la ley orgánica de la función judicial que nosotros vamos a proponer y que ya venimos trabajando, es necesario que este Consejo de la Judicatura esté controlado, que responda a las políticas de la Corte Suprema de Justicia. Pero hay algo importante también. Fíjese que uno de los grandes errores de Montecristi, yo discrepo con el candidato Alberto Acosta cuando dice que las soluciones a los problemas del país van a venir si regresamos a Montecristi, si regresamos al sueño original de la Constitución. No, la Constitución de Montecristi es una de las grandes causantes de los problemas y del desbarajuste institucional, moral y político que vive el Ecuador. Esta idea de que hay una Corte Constitucional por encima de la justicia, que ya no tenemos Corte Suprema de Justicia, sino una Corte Nacional de Justicia. Eso no puede ser. Yo creo en el control constitucional, yo creo en un sistema garantista, pero el control constitucional tiene que ser parte de la función judicial. La Corte Constitucional tiene que ser parte de la función judicial y estar sujeta a la Corte Suprema de Justicia, porque lo contrario, lo que tenemos en este momento, una Corte Constitucional controlada por el poder político nuevamente, que puede hacer y deshacer, sí, que puede atropellar todo el debido proceso y todos los procesos judiciales que se den en el país. Entonces así, los jueces no van a poder ser independientes, la función judicial no va a poder ser independiente. Mire, nosotros proponemos un modelo diferente, radicalmente diferente al correísmo, y pensamos que los problemas hay que solucionarlos apuntando al problema, poniendo el dedo en la pus y no intentando esconder nuestras posiciones, diciendo las cosas están bien. No, las cosas no están bien en el Ecuador, y el Ecuador ha retrocedido en estos últimos años. Y en el tema de la justicia, para que los ciudadanos tengan verdaderamente acceso a una justicia independiente y ese derecho esté plenamente garantizado, es necesario estas reformas constitucionales y legales. Y por parte del Poder Ejecutivo, cuando yo sea presidente, no intervendré en la justicia, no meteré la mano en la justicia, porque esa práctica ha sido lo que ha destruido la independencia de poderes y el acceso a la justicia en el Ecuador. Doctor César Montúfar, usted ha dicho ya muy claramente que en caso, bueno, usted lo asegura como candidato, obviamente, llegar a la presidencia no meterá la mano en la justicia, pero también mencionó que usted va a trabajar de manera integral, incorporando a la ciudadanía a través de las parroquias, de los municipios, de la prefectura. Pero usted se va a encontrar siempre con la oposición, porque la oposición va a ser necesaria en todos los aspectos para escrutar las decisiones del gobierno. Por una parte, habrá entonces ahí, o debería existir consenso, diálogo, pero sobre todo, cuando los alcaldes, los prefectos pertenecen a otros partidos políticos, y sabiendo que todavía la cultura política del Ecuador no es tan elevada como para decir, ganó César Montúfar del movimiento Concertación, yo soy del partido A, B, X de oposición, ¿puedo o no puedo trabajar en consenso con el gobierno? ¿Cómo haría, cuál sería su política para invitar a ese trabajo integral? Miren, a veces pensamos que los grandes cambios en un país provienen, como pensaban los constituyentes de Montecristi, que escribiendo una nueva constitución el país iba a cambiar. Que el problema era una nueva constitución. Yo creo que es necesario reformar profundamente la constitución de Montecristi, pero el país no va a cambiar porque se hace una nueva constitución o porque se la reforma.
Yo creo mucho en las actitudes de las personas, en el carácter y en la postura ética de los ciudadanos y de las personas, y sobre todo de los gobernantes. Yo le decía hace un momento, para que cambie la justicia es necesaria una reforma constitucional y con una reforma legal, pero sobre todo es importante un cambio de actitud del gobernante. Cambio de actitud comienza con el gobernante. Por supuesto, porque si el presidente de la República es el primero que quiere meter la mano a la justicia, no importa el cambio que se haga, no importa la transformación constitucional o legal que se produzca. ¿Qué provoca eso en la oposición y en los otros movimientos y partidos? No importa que se cambie el edificio y que funcionen los ascensores del edificio de la Corte Provincial del Guayas. Eso no importa. Lo importante es el cambio de actitud, el que los políticos renunciemos a meter la mano a la justicia. En el tema de la relación entre gobierno y oposición, y gobierno central y gobierno seccional, yo creo, y soy un convencido de la descentralización. Y no la descentralización. Y de las autonomías. Usted está hablando aquí en una radio guayaquileña, para Guayaquil, para la costa. Lo mismo digo en Quito, y en lo que he escrito. Yo fui articulista de Diario El Comercio durante mucho tiempo. Era el único articulista de Diario El Comercio que yo planteaba, cuando estaba en boga la discusión sobre la descentralización y las autonomías, que el Ecuador debía ser un país autonómico descentralizado. Yo creo en las autonomías porque soy un demócrata, porque creo que el poder tiene que regresar a la ciudadanía. Y los gobiernos seccionales, los gobiernos autónomos descentralizados, las alcaldías y las prefecturas, son los gobiernos más cercanos a los ciudadanos, que pueden comprender y conocer de mejor manera los problemas que tienen las personas. No en Semplares, en Quito. Yo soy quiteño, pero en Semplares, peor aún cuando tienen ahí a personas con unas ideas extrañas que no corresponden a la realidad del Ecuador, peor ahí se va a comprender lo que pasa en los cantones, lo que pasa en los barrios. Yo creo en los gobiernos de cercanía y creo en la descentralización, pero también soy un demócrata y por eso hablo de la actitud de las personas y la actitud de los gobernantes. Cuando yo sea presidente, yo respetaré a la oposición, respetaré a la necesidad de que en un gobierno democrático haya personas, grupos políticos, líderes que piensen distinto al presidente, que tengan otra visión del país, porque el país se lo debe construir desde visiones plurales, que exista una opinión pública, medios de comunicación que puedan opinar, que puedan decirnos en qué estamos fallando. A lo mejor no estamos de acuerdo, pero en democracia, el que exista una opinión pública independiente, autónoma, periodistas, con capacidad para opinar, capacidad para investigar los fallos del gobierno, la corrupción del gobierno, es absolutamente necesaria. Igual con los gobiernos autónomos descentralizados. Y aquí, mire, yo hablo de actitud, de una actitud decente, de una actitud pluralista, de una actitud democrática. El presidente no es el dueño de la verdad en un país. El presidente tiene que ser, quizá, el que pueda viabilizar consensos, sí tomar la última decisión cuando es necesario, pero tiene que viabilizar consensos y tiene que aceptar que el país no lo constituye solo su visión o su movimiento político o sus allegados, que el Ecuador es un país plural, con sierra, costa, Amazonía, es un país de personas con diferentes visiones e intereses, y que todas las visiones e intereses tienen necesidad de ser reconocidas con respeto. Si no hay respeto desde el gobernante, si no hay esta actitud diferente, sencillamente todo puede cambiar. Todo puede cambiar, constitución, leyes, podemos tener la bonanza económica más grande como hemos tenido estos últimos años. Sin embargo, el Ecuador seguirá siendo el mismo. Seguirá siendo un país dividido, polarizado, con una justicia absolutamente politizada, sin resolver problemas fundamentales como la seguridad, como el empleo, como la pobreza, sin articular los esfuerzos de los gobiernos descentralizados, autónomos, los gobiernos de cercanía con el gobierno central. Tendremos plata en el bolsillo, pero seguiremos siendo el mismo país, pobre en el sentido de no lograr resolver nuestros problemas fundamentales. Por eso yo insisto, el cambio de actitud es algo fundamental, y sobre todo en los gobernantes, sobre todo en el presidente, porque con un presidente intolerante, autoritario, dueño de la verdad, que no reconoce la legitimidad de otras posiciones, irrespetuoso, insultador, así no cambia un país, así no cambia una sociedad, así no se resuelven los problemas de una nación con tantas potencialidades como el Ecuador. Doctor César Montúfar, voy a plantearle la siguiente pregunta desde la visión de un guayaquileño, de una radioemisora, de un programa guayaquileño, que nos escuchan no solo guayaquileños, porque usted sabe que Guayaquil, alguien ya lo denominó, es el crisol del Ecuador, que toma y recibe y bienvenido todas las personas que vienen de todo el Ecuador, inclusive del extranjero, que aman esta ciudad, se acostumbran a esta vida. Usted va a ver acá que quizás todavía no respetamos ni siquiera los carriles
cuando vamos manejando nos cruzamos de un lado al otro, pero por ahí se puede justificar cuando dice la persona quiero llegar más pronto al trabajo. Guayaquil no ha sido una ciudad política, a pesar de que aquí se han hecho las revoluciones ecuatorianas. Es cuando ha llegado seguramente al colmo o al límite de la tolerancia. Pero Guayaquil quiere trabajo. Guayaquil necesita trabajar. ¿Qué opina usted de la gestión del alcalde Jaime Nebot, de este modelo de desarrollo guayaquileño y de esa gran cantidad de ecuatorianos que vienen desde el campo a la ciudad a buscar empleo? Mire, yo soy un admirador, y lo digo con absoluta franqueza, del trabajo que ha realizado el alcalde Nebot en Guayaquil. Yo creo que es un modelo exitoso, plenamente exitoso. Con problemas, evidentemente, porque nada es perfecto y nada tiene por qué ser perfecto. Pero, mire, si uno analiza, y quizá esa posibilidad tenemos quienes no tenemos la suerte de vivir en Guayaquil y nos toca venir frecuentemente, pero nos podemos ver, hemos podido ver, somos testigos de una transformación tan importante de la ciudad, que yo le digo, no quisiera utilizar esta palabra, no se me ocurre en este momento, una sana envidia de lo que sucede. Y también hay algo importante, que esto ha sido hecho y logrado, manteniendo una posición y una postura política distinta al poder dominante, manteniendo una actitud de dignidad de la ciudad frente al gobernante, manteniendo una actitud de liderazgo, porque un alcalde no es solamente un administrador de las obras municipales, es el líder político de una ciudad. Y siendo el líder político de la ciudad, tiene la obligación, como el alcalde de Nebot lo ha hecho, de decirle a sus conciudadanos lo que piensa de los problemas nacionales. Nosotros, los quiteños, sentimos sana envidia de aquello. Porque si el correísmo penetró, como penetró a Quito, haciendo a Quito en primer lugar, ahora ya no, por suerte ya no, en bastión del proyecto este caduco, el socialismo del siglo XXI, fue porque no hubo desde el gobierno municipal, desde la alcaldía, un liderazgo que resistiera, un liderazgo que dijera las cosas por su nombre, un liderazgo que se opusiera a la Constitución de Montecristi, un liderazgo que proyectara la visión de una ciudad que como Quito, Guayaquil, es libre, libérrima, que no acepta el autoritarismo. Entonces yo creo que yo destaco de la obra de Nebot y de la postura de Nebot, no solamente sus éxitos administrativos y su visión de ciudad, que se mira, que se siente, sino también ese papel de liderazgo político, ese papel de liderazgo ciudadano, de ser el líder de una ciudad y que le dice al gobierno central con entereza, con firmeza, con fuerza, lo que piensa, lo que opina, lo que siente de los problemas nacionales. Te digo, en Quito sentimos esa envidia, una sana envidia. Mire el alcalde que tenemos en Quito, un alcalde al que el presidente le llama una sabatina y lo hace pifiar. Un alcalde que porque al presidente no le gusta el nombre del aeropuerto, del nuevo aeropuerto, enseguida lo cambia. Mire, un alcalde de una ciudad, grande o pequeña del Ecuador, más aún Quito y Guayaquil, tiene que ser alguien que se faje, que tenga la capacidad de liderazgo, que pueda decir no, que pueda decir a esto está bien y esto está mal frente a los problemas nacionales. Eso lo tiene Guayaquil, no lo tiene Quito lamentablemente, lo tienen otras ciudades también. Doctor César Montúfar, en el aspecto político y en el aspecto político-económico, aquí en Guayaquil se ha dado cabida al empresario para que invierta también en la infraestructura. En la provincia del Guayas tenemos carreteras de primer nivel porque pagamos un peaje a una organización estatal, organización privada que da mantenimiento. Hoy, con mucha satisfacción, estamos a punto ya en el 2012 de tener agua potable en todos los hogares guayaquileños y el 2014 con alcantarillado. Y vemos que ya se va a recuperar una gran zona que usted la va a visitar del noroeste de la ciudad. Hacia el norte tenemos Bastión Popular y una serie de nuevos barrios que se fueron allí desarrollando. Hay una empresa privada que está construyendo un centro comercial. A través de ese centro comercial se va a incorporar a esa ciudadanía que ya no van a necesitar ir a otros lugares y allí se va a desarrollar la obra municipal y la privada. Esto, llamado de alguna manera a hacer camino al andar, dice el alcalde, es un modelo de desarrollo. Pero hay otros sectores empresariales que están esperando, agricultores que viven acá en las provincias hermanas del Oro, de los Ríos, esperando tratados de libre comercio, por ejemplo, el desarrollo.
pero todavía en esto no hemos avanzado. Los bananeros, los arroceros, esperando. ¿Qué les dice usted a ellos cuando se espera justamente que Ecuador se convierta en ese exportador que por antonomasia, y además aquí en Guayaquil, siempre por ese espíritu emprendedor está la expectativa? Miren, soy muy claro y tajante. En el gobierno de la concertación tendremos una política agresiva, en pos de conseguir acuerdos comerciales con nuestros socios más importantes. Un acuerdo comercial con Estados Unidos, el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que es fundamental también, y con nuestros vecinos de la Comunidad Andina de Naciones, e igualmente de Sudamérica. Pero el absurdo más grande, una de las, diría, sinsentidos más grandes del gobierno de Rafael Correa ha sido el pensar que podemos venderle a Irán, un país además violador de los derechos humanos, donde no se respeta el derecho de las mujeres, por ejemplo, ni de las minorías, al que le vendemos $1.200.000 anuales, eso le vendimos en el año 2011, allí está nuestro futuro comercial, y que tenemos que pelearnos por el señor Assange con la Unión Europea, y que tenemos que pelearnos por el señor Assange con Estados Unidos o por prejuicios ideológicos. Eso es un absurdo. En el gobierno de la concertación vamos a tener una política agresiva para conseguir tratados comerciales beneficiosos para el Ecuador. Porque cuando hablamos de comercio, de exportación, no estamos hablando únicamente del interés económico de las grandes empresas exportadoras. Estamos hablando de miles, de cientos de miles de familias, de cientos de miles de personas, de millones de personas, que no solamente están empleadas ahí, hoy, sino que van a emplearse en el futuro. El Ecuador tiene un potencial para abrir mercados en el mundo impresionante. Yo miraba el otro día un estudio de la potencialidad de mercado que hay en Europa. La posibilidad de generar no únicamente los productos tradicionales, sino los no tradicionales. Los que el gobierno tanto menciona y pondera de la economía solidaria. ¿Por qué no se lo hace? ¿Por qué no? ¿Por prejuicio ideológico? Porque el señor Assange se metió a la embajada del Ecuador. Vamos a pelearnos con la Unión... ¿Cómo hubiera usted manejado el tema de señor Assange, doctor César Montúfar? Yo no hubiera dado paso a que, a través de señales directas o indirectas, el Ecuador se arme de un problema internacional como el que se ha armado. Pero ya el señor Assange llegó, no sé si preparado o no. Fue invitado. ¿Fue invitado, cree usted? Pero evidentemente, el momento que el presidente del Ecuador le acepta una entrevista y en la entrevista le dice bienvenido al club de los perseguidos, está diciendo venga a nuestra embajada. ¿Por qué no se metió a la embajada de Colombia, que es justamente en el departamento contiguo a la embajada del Ecuador, en el mismo edificio? ¿Por qué donde nosotros? Porque el presidente Correa tuvo una actitud irresponsable. Aquí hay que decir las palabras con su nombre. Irresponsable, que pone en juego el interés de miles, de millones de ecuatorianos, que tenemos la necesidad de tener una buena relación con Europa, con Estados Unidos, porque, no sé, porque tiene algún prejuicio en la mente de que necesita tener protagonismo internacional. No le basta solo con el protagonismo nacional, sino también protagonismo internacional. Es una política equivocada. Doctor César Montúfar, sin embargo, y aquí en este mismo tema, quisiera plantearle la siguiente pregunta. Usted aspira a ser presidente, y usted ha dicho y ha descrito lo que debe hacer un presidente para que se combata la pobreza, se combata el desempleo, se pueda descentralizar al país, administrar desde todos los puntos del Ecuador. Ha bosquejado el tema de la seguridad, integrar a los alcaldes, a los prefectos, a la ciudadanía, en fin. Allí estamos hablando de un estadista. Pero el Estado se conforma de pueblo, sociedad, ¿verdad? Todos nosotros, el poder público para tomar decisiones, las leyes, etcétera, a través de la Asamblea. Territorio, ni hablar. Pero aquí hay un factor, soberanía. ¿Cómo usted valora el tema soberanía cuando, por ejemplo, el tema Assange, se dijo que por soberanía tomamos nuestras propias decisiones, que no negociamos principios por soberanía, y también en el Tratado de Libre Comercio cuando algún país poderoso nos pueda imponer sus condiciones? Miren, sí, la soberanía es un principio internacional fundamental, pero la soberanía tiene que ser entendida en función del interés de un país. ¿Acaso los demás países del mundo no son soberanos porque no tienen a Assange en su embajada en Londres? No, pues, eso no es así. ¿De qué soberanía habla el gobierno cuando ha contratado con China préstamos a cambio de petróleo
que son terriblemente lesivos para el Ecuador. Yo no creo que soberanía sea rechazar a unos y aliarse a otros, y depender de otros y obedecer a otros. No, el Ecuador, es un país que tiene que proyectarse en el mundo, sin complejos, sabiendo sus fortalezas, sabiendo también sus debilidades. Nosotros tenemos que tener una postura internacional en que los actores internacionales nos respeten. Y ese respeto uno tiene que afirmar con cada acción de gobierno, no con aventuras ni irresponsabilidades, no recibiendo a dictadores reconocidos mundialmente como campeones mundiales para la violación de derechos humanos, como el presidente de Bielorrusia o el presidente de Irán. Así no se hace soberanía, así no se afirma el respeto internacional de un país. El Ecuador tiene una tradición de ser un país con una diplomacia respetuosa a los derechos humanos y siempre apoyando la democracia. Esa es la tradición que hay que seguir, pero tiene que ser un país también inserto en el mundo, que se proyecte en el mundo, y por eso yo decía, la política comercial del gobierno de la Concertación va a ser muy, pero muy agresiva. Pero eso precisamente pasa por la idea de que para tener soberanía y ejercerla, hay que vender más en el mundo, hay que tener una actitud y una postura de respeto. Para ser soberanos es necesario no tener como última instancia de contratar préstamos lesivos para el interés nacional, como se ha hecho con China, porque al gobierno se le ocurrió pelearse con los organismos multilaterales. Para tener soberanía, para ejercer la soberanía, se necesita sobre todo una política internacional responsable, una política internacional que no esté atada a prejuicios ideológicos, y esa es la política internacional que nosotros le proponemos. Doctor César Montúfar, antes de concluir, voy a dar cabida a la opinión, seguramente consultas, alguna pregunta que le van a plantear nuestros amigos oyentes. No voy a leer previamente, va a ser sin censura. Esperemos que nuestros amigos oyentes hayan cumplido esas normativas que nosotros ponemos, respetar al entrevistado, respetar precisamente la opinión ajena. La primera dice: la irresponsabilidad es ser financiados sus actividades con dineros de agencias de los Estados Unidos. Ya digamos la verdad. Lo que está diciendo es una inferencia absolutamente falsa. Inferencia. Absolutamente falsa. Yo fui director de Participación Ciudadana, que es una organización de la sociedad civil, que todo el mundo conoce. Allí recibíamos recursos de distintos donantes internacionales. USAID, de la Unión Europea, la Cooperación Suiza. En mis actividades políticas no recibo absolutamente un centavo de ningún tipo de financiamiento extranjero. Así que yo le pido al oyente que con respeto ha hecho esa pregunta, le respondo con respeto, de que no busque fantasmas en donde no los hay. ¿Es falso eso? ¿De dónde procede de pronto esa información? Porque a veces hay personas que repiten lo que escuchan. Procede de una fortaleza que creo que tiene mi candidatura, ha tenido mi vida política, que no tiene nada que endilgarme. Yo no he sido una persona a la que se le pueda tachar por absolutamente nada. Entonces, porque fui director de Participación Ciudadana, que recibía legítima y legalmente cooperación internacional, entonces, y eso se hace extensivo sin ninguna base, sin ningún fundamento. Actualmente su movimiento no está financiado por recursos extranjeros. De ninguna manera, eso es absolutamente falso. Bien, la segunda no la voy a leer porque es una pregunta ofensiva. La persona que lo envió, si no le leo su planteamiento, ya sabe a quién me estoy refiriendo. Dice otra cosa acá, a ver, acá dice: ¿y qué me dice el señor Montúfar de sus conversaciones con la ex embajadora de los Estados Unidos y a Participación Ciudadana que él dirigió? ¿Quién lo financia, por favor? Aquí viene un tema y se lo voy a leer. ¿Quién habla de ética? Mire, yo no recuerdo haber conversado con alguna embajadora o embajador de Estados Unidos, pero si lo hice, y también he conversado con embajadores de otros países, tengo todo el derecho como ecuatoriano. Además, como estadista hay que hablar con todos. Y cualquier ecuatoriano tiene derecho a hablar con el embajador de Estados Unidos, con el de Colombia, con el de Venezuela, con el de Cuba, con el de España, con el de Pero implícitamente país. ¿No habría aquí alguna preocupación de nuestro amigo oyente de que usted haya llegado a algún entreguismo con Estados Unidos? Mire, es una preocupación, yo creo que absolutamente, diría, sin fundamento. Yo he sido crítico de esta... Yo digo, el Ecuador tiene que buscar un tratado comercial con Estados Unidos, pero igualmente eso no me permite no ser crítico, por ejemplo, de la base de Guantánamo, de las violaciones de Estados Unidos de derechos humanos, pero evidentemente de que Estados Unidos no acepte ser parte del sistema de la Corte Penal Internacional.
que Estados Unidos sea un país que pretenda tener una visión y una situación privilegiada en el mundo. Yo, eso soy crítico, porque evidentemente es necesario decir las cosas, y esa es mi característica, decir las cosas por su... Usted ha sido agredido muchas veces, doctor César Montúfar, inclusive hasta físicamente Sí. lo han agredido. Usted en la campaña va a recibir acusaciones de estas. ¿Está preparado? Totalmente. Y a respetarlas. Y a respetarlas. Y a las ¿Cómo se respeta un insulto y cómo se respeta es que una mentira? Un político y un estadista tiene que estar preparado para eso. Si es que como político, si como aspirante a la presidencia de la República, yo me voy a descolorar, digamos, perder el color. Porque ha habido candidatos aquí y en el exterior, en otros países, mire, yo estoy que preparado. alguien los ofende y... No, mire, yo me he hecho político en la calle. En la calle. En la calle, y en la calle con las banderas en las esquinas. Sí, esa ha sido mi forma de ser, pero yo no fui ministro de un gobierno y de ahí me lancé a la presidencia. Cuando pasaban los vehículos frente a usted, Sí. no todos, me imagino, lo felicitaban. Me han dicho de todo. Pero esa para mí fue ¿Cree una usted que escuela. hay que nacer para político? No, hay que hacerse. Hay que hacerse para político. Yo me he hecho político. Entonces, mire, lo importante es que sea el respeto, sobre todo el gobernante frente al ciudadano, porque el ciudadano puede tener un exabrupto. ¿Usted cree que el respeto comienza de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba? Por supuesto. Ya. Es decir, si el presidente no respeta, ¿cómo quieren que le respete? Por ejemplo, un maestro en el aula, él primero respeta a los alumnos, llegando en punto. Pero por supuesto. Pero si tenemos un presidente descontrolado, desequilibrado. Ya, va por ahí la crítica. Bien, vamos entonces con la siguiente. Dice, todos los partidos políticos de izquierda son cómplices de la revolución ciudadana, de la nueva constitución, del estado que se encuentra el país. Ahora se rasgan las vestiduras. ¿Por qué? Bueno, yo he dicho que la izquierda tiene una deuda con el país. Y eso le digo a Alberto Acosta, que me parece un candidato respetable, que evidentemente hay una autocrítica que el país está esperando. Ahora parece que entre Correa y Acosta se pelean por quién es el autor de la idea de la Revolución Ciudadana. Ese es un debate que no nos interesa. ¿Usted estuvo en apoyo a la Constitución, a la Revolución Ciudadana? Jamás. Yo voté sí en el referéndum de la Constituyente, eso sí. Ah, por las constituyentes. Por la Constituyente, porque me parecía que era una posibilidad para destrabar la reforma política en el Ecuador. Pero yo fui oposición a Correa desde el primer día. Y desde antes, cuando él era candidato. Conste que la primera entrevista que usted concede a un medio guayaquileño, precisamente en la ciudad de Guayaquil, luego de haber lanzado su candidatura. Todavía tenemos unos minutitos. Pues lamentablemente me tengo que ir porque tengo otro compromiso. Sí, de acuerdo. Vamos a respetar ese otro compromiso. Muchas gracias. Doctor, yo le quiero agradecer, y segundo, a los amigos oyentes le pido disculpas a algunos que han hecho llegar sus mensajes para usted. Luego lo vamos a leer. Vamos a cerrar la conversación el día de hoy. ¿Cuáles serán sus planes de campaña? ¿Seguirá visitando Guayaquil? ¿Seguirá visitando toda la provincia del Guayas, todas las provincias de la costa y de todo el Ecuador? Mire, es un trabajo muy duro, ¿ah? Sí, estamos dispuestos, muy contentos, muy contentos. Iniciamos con mucho optimismo, con mucho amor por el Ecuador, con mucho amor a esta causa por la democracia. Yo soy un luchador, la gente me conoce como eso. Yo voy a luchar aquí, voy a fajarme por lo que creo que el Ecuador se merece. Porque me parece que el 17 de febrero debemos llegar con una papeleta electoral distinta, con una papeleta electoral que presente opciones, no la papeleta electoral del 2009. Si llegamos y regresamos a la papeleta electoral del 2009, ya sabemos el resultado. No, el 17 de febrero vamos a llegar con otra papeleta electoral. Y esa papeleta electoral posiblemente va a tener un candidato de izquierda, Alberto Acosta, va a tener a Correa, va a tener a lo mejor a Lucio Gutiérrez y va a tener a César Montúfar. La ciudadanía va a tener que escoger. Yo voy a respetar esa decisión. Lo que estoy haciendo es poniendo un proyecto, un nombre, una lucha, una esperanza. Si la ciudadanía la escoge, bienvenido. Si es que no escoge, con mucho respeto la respetaré. Respetaré ese resultado. Entonces, este es un camino y así se hace democracia, con alegría, con tranquilidad, sí con firmeza, porque para mí las cosas no están bien en el Ecuador. Aquí hay un modelo equivocado y aquí es necesario entonces también proponerle otro modelo. Yo le agradezco muchísimo y me siento contento de haber comenzado en Forever este camino aquí en Guayaquil y bueno, vamos a estar siempre regresando, vamos a estar aquí muy presentes y muchas gracias. Doctor César Montúfar, también en nombre de nuestros oyentes, muchas gracias. Queda pendiente hablar de educación, hablar del Código de la Democracia, pero seguramente estaremos otra vez con usted aquí. Vamos al corte comercial.